Buenos días. Bueno, yo le agradezco a mi entrañable amigo la presentación, que además eh, hemos sido partícipes casi en la mayoría de los proyectos que ha mencionado. Mi charla es prácticamente una provocación de Raquel Peñalosa. Cuando estábamos organizando el programa, había un conferencista que sí, que no, que sí, que no, y bueno, dice hay que hablar del árbol sagrado. Y pues ni tardo ni perezoso bajé todos mis libros de mis cronistas preferidos y sobre todo las lecturas de un miembro honorario de este Seminario de Cultura Mexicana como don León Portilla, Miguel León Portilla, y de Ángeles González Gamia, también miembro titular de este seminario. Entonces, bueno, me permití elaborar algunas líneas. Mi participación tiene como finalidad la puesta en valor del pensamiento mesoamericano prehispánico sobre la visión sagrada de la naturaleza, principalmente del árbol como individuo con alma, diferente a lo que concebimos hoy, utilizado para la construcción o para hacer muebles. Para la planificación tradicional, el árbol es un elemento de adorno urbano. Bueno, esto sí es perdón. Esta es la deforestación en este momento que se está haciendo en Huauchinango, Puebla. Esto fue el 4 de julio. Fuimos a ver unos helechos arborescentes maravillosos y bueno, las motosierras estaban día y noche talando. Bien, en la Mesoamérica prehispánica, el árbol era empleado por el ser humano, pero con un sentido religioso. El árbol, con sus derivados, era un ser protector, era el padre del cosmos. Fray Diego Durán, historiador y religioso español del siglo XVI, relata que los indígenas consideraban que los árboles tenían alma, igual que los seres humanos, y dice, dan adoración a los árboles y a las plantas. Piensan que los árboles fueron hombres en el otro siglo, que ellos fingen y que se convierten en árboles y que tienen alma racional. Para comprender la importancia de la naturaleza relacionada con la cultura mesoamericana prehispánica, describo las narraciones de los cronistas del siglo XVI, ¿no? Y sobre todo de dos códices muy importantes que son antes de la conquista, casi 100 años antes, que es el Códice Ferriero y Meyer y el Códice Vendovenensis. Los cronistas virreinales, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, conquistador y cronista español, hace referencia a la manera y persona del gran Moctezuma, de cuán grande señor era, y relata la calidad y el orden de los jardines en sus casas. Aquí en el mapa he localizado algunas, bueno, este es el México antiguo, donde estaba México Tenochtitlan, las 4 calzadas y bueno, todo lo que era el lago, ¿no? Dice Bernal Díaz del Castillo, no olvidemos las huertas de flores y árboles olorosos y los muchos géneros que de ellos tenía, y de la diversidad de pajaritos chicos que en los árboles criaban y de qué hierbas medicinales y de provecho que en ellas tenían, era cosa de ver. Y había tanto que mirar en estas de las huertas como de todos los demás, que no nos hartábamos de gran poder de ver. La sociedad prehispánica se identificaba por su armonía y dominio sacro de la naturaleza como premisa de libertad, cuyo contenido espiritual era el paisaje, es decir, el Altépetl, que los españoles le llamaron pueblo. Altépetl se imaginaba a sí mismo como un pueblo separado en forma radical de los demás. Perdón, era esta. El Altépetl abarcaba tanto el centro urbano o cívico como el territorio entero de la ciudad, incluso la zona rural. Con relación a la divinidad llamada Camaxtle, Fray Diego Durán narra que era del dios de los habitantes de Huejotzingo y Tlaxcala, y de los conjuros que él leyó son dignos de venerar. Porque todo se concluye con invocar cerros y aguas y árboles y nubes y sol y luna y estrellas, con todos los cantos y los ídolos que adoraban. Durán describe la competencia de Dios Tlaloc y sus fiestas en las que destaca la jerarquía del árbol como padre de todos. Las fiestas se hacían en un bosque que se hacía en el patio del templo,
delante de la imagen del ídolo Tlaloc, en medio del cual el bosque hincaban un árbol altísimo, el más alto que en el monte podían hallar, el cual ponían de nombre Tota, que quiere decir nuestro Padre. Todo enderezado en aquel dios, el ídolo era el dios de los montes y bosques y de las aguas. Es de advertir que la figura del árbol se honraba con el nombre del Padre, que quiere decir Tota. Durán lo enmarcaba en correspondencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que los mexicas le decían Tota, Topiltzin y Yolometl. El náhuatl se interpreta como los que tienen corazón. Estas expresiones quieren decir nuestro Padre, nuestro Hijo y el corazón de ambos. Bueno, y continuamos con esta narración de la fiesta de Tlaloc, que dice: en medio del bosque ponían un árbol muy grande y coposo, y alrededor de él otros 4 pequeños, el cual árbol traían, y es que iban todos los ministros y mancebos de los templos, recogimientos, escuelas, colegios, pupilajes, y todos sin quedar chico ni grande, mozo ni viejo, iban al monte de Culhuacán, y en todo él buscaban el árbol más alto, hermoso y coposo que podían hallar, y el más derecho y grueso. En el lugar que plantaban el árbol, daban en sacrificio sus pertenencias, como joyas, piedras, collares, brazaletes, en tanta abundancia como en el monte lo habían, ofreciendo antes de cortar el árbol, echando todo en el agua, en la laguna. Y menciona una cita: en donde cada año echaban tanta cantidad de oro, piedras y joyas que eran de maravilla. Esto lo dice Bernal Díaz del Castillo. Aquel gran tesoro de Moctezuma que se desapareció cuando se ganó la tierra, que la fiesta que se hizo mientras don Hernando Cortés estuvo haciéndose en Tlaxcala, que los indios echaron todo allí en aquel ojo de agua, el cual, acabado y la ofrenda con todas las demás ceremonias de hincar el árbol, Tota cesaba al tañer, el cantar y todos los demás regocijos, y con mucho silencio se volvían todos a la ciudad. En una plática con don Eduardo Matos Moctezuma, también perteneciente a este seminario, él mencionaba que el oro realmente era el excremento de los dioses, y cuando Cortés le dice a Moctezuma que quiere su tesoro, Moctezuma le da cacao, plumas y flores. Ese es su máximo preciado, ¿no? Bueno, y como cada año hincaban un árbol de aquellos, dice que había tantos árboles secos de aquellos junto a aquel ojo de agua, que ya los ponían apartados de él, por no haber lugar, y que esto así, ya no me acuerdo qué. Vi de los troncones de los árboles ya muy viejos hincados en el agua. Me decían que eran árboles que antiguamente había ahí, y como ignoraba al principio, creí que eran árboles nacidos ahí, hasta que vine a saber de raíz lo que era, y que hoy en día hay vestigios de ellos, y dicen estos naturales que si aquel ojo de agua se alegrase y limpiase, se hallarían muchas cosas preciosas de oro y joyas y piedras. Estas son las excavaciones que se estuvieron trabajando con el Instituto Nacional de Antropología e Historia bajo este plan maestro que mencionaba el arquitecto Aceves y de un servidor, de Pancho Serrano, de Francisco Serrano y de Ricardo Legorreta. Se localizó este árbol en el vestíbulo, es prácticamente frente al Templo Mayor. No lo alcanzaron a ver los españoles, porque ahí, como vemos, tiene unos palos, o sea, unos pilotes donde había un edificio. Ha sido el árbol que decía Bernal Díaz del Castillo o Durán, quizás, ¿no? Cuando a Durán hace alusión a la diosa Xochiquetzal, indica que su fiesta era denominada el desprendimiento de las rosas. Es cuando se avecina el invierno y las flores comienzan a caer. En esa época los españoles le decían rosas a todas las flores. La celebración consistía en lo siguiente: una solemne fiesta por el desprendimiento de ellas, de las flores, de mucho regocijo y contento, celebrando ese mismo día una diosa que llaman Xochiquetzali, que quiere decir plumaje de rosas. Tenían en este día tanto contento cuando era, y es el contento que reciben y deleite de oler las rosas de cualquier género que sean, tengan buen olor, sean rosas, que con olerlas estaría el mundo más contento. De lo cual son en general estos naturales sensualísimos y aficionados, poniendo su felicidad y contento en estarse oliendo todo el día una rosita o un xúchitl compuesto de diversas rosas, los cuales todos sus regocijos y fiestas celebraban con flores.
y sus presentes ofrecen y dan con flores, el alivio del camino lo pasan con flores, es decir, tanto gusto tenían y cordial oler las flores, que el hombre alivian y pasan con olerlas. Sigue siendo Durán, ¿no? Y así se les pasaba la vida en flores, viéndolos con aficionados de flores y rosas, celebraban la fiesta solemnísima de las rosas, y era cuando ya se iba acabando, que entonces, como venían ya los hielos, y habían de faltar algunos días haciéndoles carnes tolendas. Estos son los xochimanques, que son los oficiales de las flores. Y por otra parte, la fiesta de las rosas, este era el desprendimiento, y las fiestas de las rosas se hacían diversos bailes y regocijos y fiestas y entremeses de mucho contento y alegría, todos al honor de las rosas, llamado este día Xochilhuitl, que quiere decir fiesta de rosas, y ningún otro aderezo de gala, ni oro, ni plata, ni piedras, ni plumas sacaban este día a bailar, sino solamente rosas. Además, ser día de rosas era el día de una diosa, como dije, que se llama Xochiquetzali, la cual era abogada de los pintores y las labraderas y los tejedores de labores, de los plateros, entalladores, etcétera, y todos aquellos que tenían oficio de imitar la naturaleza, tocante a cosa de labor o dibujo. Y en mi opinión esta diosa es la deidad de los arquitectos paisajistas mexicanos, ¿no? Por otra parte, la fiesta Tlochiquemanco, que quiere decir repartimiento de rosas. Como vemos aquí, cualquier tlatoani, que quiere decir emperador, o Huey Tlatoani, o sea, el gran emperador, cuando se encontraban, se daban rosas. No era otra cosa más que rosas, y era un intercambio de rosas, ¿no? Porque toda la mayor solemnidad que se hacía era de presentarse rosas los unos a los otros. Todos los señores no salían de sus casas ni atendían en cosa alguna más de estar sentados en unos asentaderos, cercados de rosas, tomando una y dejando otra, mostrando gravedad y señorío. Los reyes se ponían aquel día sus coronas en la cabeza, con flores, que es la plumeria rubra, y que es esta flor que se adorna a Huitzilopochtli. El baile que ellos más me gustaba era el que hacían con aderezos de rosas, se hacían con las cuales se coronaban y se cercaban, para el cual baile en el Mosmostli principal del templo de su gran dios Huitzilopochtli. Hacía una casa de rosas y hacía unos árboles a mano, muy llenos de flores olorosas, dando hacían de sentar a la diosa Xochiquetzal, quien salía para recibirlos y los tomaba de las manos y los hacía sentar junto a sí, haciéndoles mucha honra y acatamiento como tales dioses merecían, y ahí les daba rosas y humazos. Este es Xochipilli, esta es una escultura maravillosa que está en el Museo de Antropología. Todos sus adornos son flores y hongos cortados. Los mexicas también veneraban los cerros, por ejemplo, les hacían una fiesta que llamaban Tepihuitl, que quiere decir en náhuatl fiesta de cerros, en la veneración al cerro de Popacatzin, hoy nombrados Popocatépetl. Este es el cerro de Tlaloc, al cual se orientaba el Chapultepec, México, Tenochtitlan, todas las zonas arqueológicas siempre daban hacia esta parte. Y bueno, requerimos una Diana Weisner para recuperar nuestros cerros del Valle de México, ¿no? Bernal Díaz del Castillo relata otras fiestas que siguen la tradición con la veneración del árbol. Amaneció hecho un bosque en la Plaza Mayor de México con tanta diversidad de árboles, tan al natural como si allá hubieran nacido. Estaba impresionado de estos bosques, que estaba en esta plaza que hoy vemos que es el Zócalo, todavía esa era la plaza prehispánica, ¿no? En 1633 hay un cronista fantástico que se llama Jacinto de la Serna, que fue un sacerdote de la curia del Sagrario Metropolitano y 3 veces rector de la universidad. Narra, al igual que Fray Bernardino de Sahagún, Diego Durán, que los indios atribuían alma racional a los árboles y que originalmente eran seres humanos. Piensan que los árboles fueron hombres en el otro siglo, que ellos fingen y que se convirtieron en árboles y que tienen arma racional como los otros. Y así cuando los cortan para el uso humano, para que Dios los crió, los saludan y les captan la benevolencia para verlos de cortar. Cuando al cortarlos rechinan, dicen que se quejan los árboles. Este es el jardín del señor de Iztapalapa. Bueno, voy a saltarme algunas citas. Este es el árbol nodriza, ¿no? Bueno, vamos a ver
Este es el árbol de las manitas, el cual los mexicas decían que solamente había un árbol, o solamente había un árbol en el mundo, y si iban y encontraban uno era porque el árbol se desplazaba con ellos. Pero los zapotecas decían, nosotros tenemos muchos, y en efecto en Etla hay muchísimos árboles de las manitas, y todos los mexicas fueron a hacer la guerra porque se habían llevado su árbol. Entonces así. Los códices. Bueno, aquí está el árbol de las manitas, vemos en Malinalco hay representaciones, el de abajo está en Toluca, la calle de Avenida de las Manitas, y tiene más de 500 años, y viven dos señoras en un jacalito, y todo el terreno es para el árbol, y le ponen troncos para que se vaya deteniendo. Es el árbol más antiguo, y el que vio Vicente Cervantes, y se llevó semillas para plantar en Palacio Nacional en el siglo XVIII. Bueno, vean, este es una maravilla del pino ayacahuite, ficus. Para los mesoamericanos prehispánicos, los libros tenían muchas funciones, tanto en su vida religiosa como política, social y militar. El arte de escribir, de dibujar y de hacer libros pertenecía al universo de las cosas divinas. En su origen eran un preciado regalo de los dioses. Tan precioso como las flores y los cantos eran los que se encerraban en los libros. El Códice Vindovenense y Selden. El Códice Prehispánico, Vindovenense Mexicanos I y de procedencia mixteca se denomina así por encontrarse en la Biblioteca Nacional de Viena y es el libro más extenso producido antes de la conquista. Los códices Vindovenense y Selden tienen en común la trama del árbol que da surgimiento a la vida mixteca. Se ve el árbol de Apoala, que está formado por el cuerpo de una mujer cuya cabeza se hunde a modo de raíz en la tierra. Su cuerpo se yergue hacia arriba y se divide en dos grandes ramas que son sus piernas. De entre ellas, es decir, de su vagina, sale una pequeña figura humana. A ambos lados hay un personaje con una especie de punzón. Están ellos horadando o penetrando en el cuerpo de la diosa mujer árbol. Por otra parte, Tomás J. Ibach describe la leyenda del árbol de Apoala de la siguiente manera. Un hombre se fue a la montaña, había estado ya ahí 8 días cuando contempló un árbol sagrado que le llaman Nu Yundu. Se acercó a él y le hizo un agujero de un lado. Luego tuvo relaciones con él. Cuando habían pasado 3 o 4 meses, fue a mirarlo y vio que aquel árbol estaba hinchado. Con todos los meses, regresó allí, hizo un agujero en el estómago del árbol y vio que había dentro de él un hombrecillo amarillo. Y Miguel León López Portilla completa esta narración, dice, como salió el hombrecillo, aquel por la vagina de la diosa, es decir, por entre las dos ramas que representaban las piernas, y cuando el hombrecillo creció se hizo fuerte, muy fuerte, adoró entonces a ese árbol, en verdad mucho, el árbol que estaba ahí colocado como cabeza abajo, y él fue y lo colocó con sus raíces donde debe estar, así se quedó colocado por él, el árbol creció y así nunca habría de secarse y nunca habría de morir. Bien, este es el árbol de Apoala, tiene una gran similitud con lo que vamos a ver en un momento, la parte del Códice Ferreira-Meyer, que el de la derecha es un mezquite, según varios cronistas, mezquite, y si vemos el árbol de Apoala, también tiene esta figura de mezquite, ¿no? Y que en Tlacolula, como mencionan unos amigos, hay una cantidad enorme de mezquites. Este es el Códice Ferreira-Meyer. El nombre del Códice Prehispánico Ferreira-Meyer es debido a los apellidos de sus antiguos propietarios. En fin, el documento presenta una imagen cósmica del espacio horizontal y se mueve con una pareja principal que da a otros sujetos divinos y al árbol del origen. Para el estudio del árbol y las aves sagradas, en la primera página es la mayor de interés, que es este dibujo. Bueno, la parte central está el dios Tlaxico, el ombligo de la tierra, y que tiene presencias de pájaros azules. Voy a saltar algunas partes. Este es el oriente, el que vemos en el códice. Están los dioses circundados por una franja roja y tiene ante sí un árbol sobre la representación del sol. Esto es lo que Alejandro Lira, con que Alejandro Lira hicimos allá abajo en el jardín, que es una evocación de ello. Están ahí los 4 árboles. Este árbol florido con tronco y ramas de color azul, sobre él posa un ave quetzal, el conjunto de la impresión de una figura. El árbol podría designarse como Quetzalcahuitl, árbol quetzal,
bajo el ave que lleva el círculo con el símbolo del año Acl, caña. Se ve en este códice una planta en una de cuyas ramas está posada un ave con un disco amarillo en su pico. Leyendas, mitos mayas relacionados con el origen del universo requieren que Kukulcán, el dios creador, semejante a la serpiente emplumada coronada con plumas de Quetzal, es decir, Quetzalcóatl, y Tepeu, el dios del cielo, que estaban ocultos bajo plumas verdes azules de Quetzal, a quienes les llaman Gucumats. Su atributo es que son grandes sabios pensadores, crearon el mundo y se ofrendaron en dar vida a las aves. Carlos Navarrete Casares, arqueólogo y antropólogo guatemalteco con el que dialogué, estamos buscando cuál es el árbol del Quetzalcahuitl, qué es el árbol de Quetzalcahuitl. Entonces con él dialogamos y todas estas leyendas mayas, incluso en Guatemala, decía que hay un árbol, es el árbol del Guayacán. Este árbol Guayacán tiene flores azules, y bueno, aquí no se ve muy bien en la página, pero tiene las hojas también azulosas, y cuando llega el viento caen y dan vueltas. El Quetzal cuando vuela, vuela y va dando vueltas, entonces es Quetzalcóatl, y que dice, el Quetzal nació de los alientos que los dioses dirigieron a un árbol de Guayacán, que lo defino como Guayacán azul, es decir, nuestra interpretación es el Guayacum Sanctum. Enseguida la exhalación de los dioses, el árbol de Guayacán, las hojas azul verdosas salieron volando de manera circular, al igual como vuelan los quetzales, y en su revoloteo adoptaron la forma de esta ave y de su majestuoso y largo plumaje. En el norte, lo quise dejar así para no perder la orientación para los antiguos mexicanos, la orientación sí era el oriente, no el norte, como lo hacemos los arquitectos, ¿no? En el norte, dentro de la franja de color amarillo que limita el espacio trapezoidal, en medio de los dioses, se yergue otro árbol de color azul con espinas y dos ramas horizontales que rematan en brotes con flores. Sobre el árbol, verosímilmente, dice Miguel León Portilla, un mezquite, descansa lo que parece ser águila. El águila, sí. El árbol se halla sobre un recipiente con ofrendas de sacrificio. En él hay una bola de hule, un hueso y una púa de maguey. El mezquite y los dioses Tlaloc y Tepeyotl simbolizan que los hombres que nazcan en la fecha de estos árboles, de la fiesta de estos árboles, serán estimados, presuntuosos y ricos. Eso es para los chichimecas, ¿no? Bien, estas son láminas del códice florentino. En la cultura náhuatl, el mezquite encierra a un sol en gestación. La hendidura amarilla que se observa en el tronco del árbol azul, según Patrick Johansson, podría aludir a la penetración de Quetzalcóatl en el árbol, ya que Quetzalcóatl se fue a un desierto y tiró un flechazo a un árbol y se metió en la hendidura de la flecha y se murió. Este es el poniente. Dentro de la franja del color azul que limita el espacio trapezoidal, en medio de las dos diosas está un árbol de tronco blanco, inverosímilmente Quetzalpochotl, ceiba preciosa, con brotes y dos largas ramas horizontales que terminan en bolas de plumas. Sobre él se yergue un Huitziltzilin, es decir, un colibrí. El árbol cósmico descansa sobre lo que parece ser una olla con rasgos verosímilmente de una deidad nocturna, cuando el sol ha entrado ya en casa por el poniente. Pasando al espacio oblongo, a la izquierda se ve una cactácea florida cuya raíz es la cola de una serpiente. Quetzalcóatl arroja piedras al árbol viejo, las cuales penetran en el árbol de Calcahuitl y quedan clavadas. Esta es la ceiba. Traigo muchas leyendas sobre la ceiba, pero las voy a saltar. En mi opinión, el árbol sagrado y central del árbol mítico del Axis Mundis es una especie vegetal determinada, aunque su existencia sea mítica. De cierta manera, es real, es considerado un símbolo. La ceiba siempre se encuentra plantada en el centro de las comunidades mayas como el árbol sacro de la vida. Henry Kroll Coiba escribe que en la iconografía prehispánica no es posible reconocer a la ceiba de Pentranda, pero sí es una especie arbórea muy parecida. Capturó durante el periodo virreinal la riquísima mitología del árbol del mundo. La ceiba se identifica por su tronco abultado y sus características espinas leñosas. Ya finalmente, bueno, esta es la ceiba de Chiapa de Corzo, de aproximadamente 500 años. De la derecha ya es un códice virreinal, en donde se ve que han colgado algunos indígenas mayas durante el momento de la conquista.
Ya este es por último el sur. En medio de los dioses hay un árbol de cacao que brota de las fauces del monstruo de la tierra. Sobre el árbol se posa un perico o loro, verosímilmente un cocho. A la izquierda, dentro del correspondiente espacio oblongo, se yergue una planta de maíz con un conejo en su parte de abajo. El cacao, definido simbólicamente como Astli, Yorotl, sangre de corazón, es el alimento o bebida exclusiva de la nobleza. Cuando Bernal Díaz del Castillo describe una comida entre Hernán Cortés y el señor Moctezuma, menciona lo siguiente: y después que el gran Moctezuma había comido, luego comían todos los de su guarda y otros muchos de sus serviciales de casa, y me parece que sacaban sobre 1000 platos más o menos de aquellos manjares que he dicho tengo, después jarros de cacao con su espuma. Aquí está el códice florentino, como hacían la espuma con el chocolate. Las evidencias antiguas de la presencia de cacao venían de representaciones de la planta, del fruto o de las semillas procedentes del área maya y correspondiente hacia el año 200 después de Cristo, de acuerdo con análisis químicos realizados por el INA. El nombre científico del cacao es Theobroma cacao. En conclusión, en el transcurso de esta mirada histórica, confirmamos que la naturaleza y principalmente el árbol está, desde el punto de vista simbólico y sagrado, ha sido un antecesor del ser humano y simboliza a nuestro padre Ihueytlatoani. Tenía vida espiritual propia y la población lo veneraba, ofreciéndole responsos, canciones y palabras de devoción. Le ofrecía tanto sus tesoros hasta su propia sangre. El árbol con sus derivados era un ser protector, era el Padre, era el cosmos, servía a la humanidad en toda su existencia, personificaba la creación, la vida, la muerte, el sustento, el beneficio utilitario y sagrado en muchos sentidos. Ha sido sacro, celestial, profano, venerado y útil según los códices o el cronista que lo describe. Coincido con Doris Hayden que el árbol es uno de los regalos de la naturaleza que los antiguos mexicanos respetaban y hasta lo convertían en deidad. Es un ser que formaba parte de la comunidad y que merece ser amado, porque lo veían como parte de su familia, como ascendiente divino y venerable. Porque, como lo mencionó Fray Diego Durán, los árboles fueron hombres en el otro siglo, que ellos fingen y se convirtieron en árboles y que tienen arma racional. Muchas gracias por su atención.